Hola y bienvenidos a otro vídeo de Aprenda Anestesia. En este vídeo he pensado que voy a hacer un pequeño debriefing de lo que ha sido mi experiencia porque me he operado hace poco de una hernia inguinal, ¿vale? Así que quiero repasar algunos de los aspectos en relación con la CMA, con la cirugía, la anestesia, que me han parecido interesantes de reseñar, ¿vale? Y que os pueden ser de utilidad. Revisaremos un poquito en orden el viaje del perioperatorio y todo empieza pues con la visita al cirujano, ¿verdad? Yo me noto una sensación de bulto y lo que tengo finalmente que es una pequeña hernia inguinal derecha. Lo siguiente fue la consulta preanestésica, que fue una consulta telefónica, que además como me opero en el centro donde yo hice la residencia, el anestesista que me llamó era un adjunto muy querido por mí, así que tuve la oportunidad de saludarle. En cuanto a la consulta, pues la verdad que no había mucho que decir, ¿vale? Porque no tengo comorbilidades, soy un paciente ASA 1, tengo una buena capacidad de hacer ejercicio y tengo una vía aérea fácil, así que no había mucho donde rascar. Sí quería detenerme aquí en el tema de la capacidad para hacer ejercicio. Interesante que recordéis que esta pregunta, ¿no? ¿Cuánto ejercicio es capaz de hacer el paciente? Es una pregunta importante. Engloba muchas cosas, resume muy bien el riesgo anestésico del paciente, ¿vale? Es un parámetro que se ha visto que está muy relacionado con el riesgo anestésico, ¿vale? De hecho, es creo de los parámetros que más finamente se correlacionan con la morbimortalidad, sobre todo con la mortalidad asociada al perioperatorio, ¿vale? O sea que en general un paciente o una persona que tiene una VO2 máxima muy alta, o sea, alguien que es capaz de hacer mucho ejercicio, tiene una muy buena esperanza de vida, ¿vale? Y debiera irle muy bien en una cirugía gorda. Y lo contrario ocurre con los pacientes que tienen una V2 mala, ¿vale? Que tienen poca capacidad aeróbica, ¿vale? Esos pacientes van a tolerar muy mal la cirugía, ¿vale? Ese parámetro te está resumiendo, ¿vale? Muchas cosas en un solo número. Te puede estar resumiendo su capacidad respiratoria, capacidad circulatoria y también pues la salud metabólica de ese paciente, ¿no? Cuántas mitocondrias tiene en sus células y qué tan bien funcionan y son capaces de quemar oxígeno esas mitocondrias. Así que esta es una pregunta clave dentro de la consulta preanestésica. Es por esto que normalmente en los algoritmos de la consulta de anestesia la capacidad funcional va a comandar muchas cosas, ¿vale? Va a comandar si necesitamos más pruebas o si no, o si tenemos que posponer o no una cirugía, etc. Bien, lo siguiente que recibí fue la llamada del servicio de admisión para darme las instrucciones para el día de la cirugía. Entonces me dijeron que era el primero de la mañana, que tenía que estar a las 8 menos cuarto, que me podía duchar, que podía usar desodorante y colonia, pero que no debía echarme crema, que no debía comer ni beber después de las 12 de la noche, que tenía que acceder por X calle al edificio del bloque quirúrgico, subir un piso y sacar el número en la maquinita y que luego ya me llamarían. En este sentido me parece interesante reseñar que la cantidad de información que me dieron fue la justa y necesaria, ¿vale? Y esto es algo que es interesante que penséis cuando hagáis una consulta telefónica o en general cuando informéis a los pacientes, ¿vale? Que tenemos que ser capaces de mensurar, ¿vale? Cuánta información le vamos a dar, ¿vale? Porque si nos explayamos mucho y damos demasiada información, muchas veces los pacientes o se les olvida parte de lo que les hemos dicho o quedan pues sobresaturados de información y al final no se enteran de nada. Después de que me lo dijo todo, me lo volvió a repetir, me preguntó si tenía alguna duda y luego ya pues se despidió de mí. Bueno, yo además me hice una lista con todas las cosas que no quería olvidarme, ¿vale? De hacer por la mañana, ¿vale? También me levanté con bastante tiempo para poder hacerlas tranquilamente y también fui al hospital con un margen de tiempo más que suficiente. Me dijeron que tenía que estar a las 8 menos cuarto y yo calculé para tratar de estar ahí a las 7 y cuarto, 7 y 20. Esto es importante y es algo que hemos comentado en otros vídeos, ¿no? El hecho de tratar de trabajar tranquilo con una preparación suficiente. Si yo llego muy justo al hospital por la mañana y no me da tiempo a preparar bien el quirófano, pues probablemente luego mi ejecución no sea muy fluida. Llegué el primero, me atendieron el primero y al poco tiempo pues ya me llamaron para que pasara. En admisión creo que ya me preguntaron sobre el tema alergias. Luego la primera persona que me recibió y me pasó dentro de la unidad también ya me hizo toda la retahíla de preguntas, pues de confirmar la identidad, las alergias y si tomaba alguna medicación que alterara la coagulación. Esto me lo preguntaron varias veces, ¿vale? Toda la gente con la que iba interactuando, luego la enfermera de la URPA, la enfermera en el quirófano, etcétera, me volvieron a preguntar varias veces lo mismo. Y esto creo que estuvo muy bien, porque en el fondo son todas las barreras que está poniendo el sistema, ¿vale? Para que no se produzcan fallos o errores.
Cuento la anécdota de una compañera que estaba trabajando en la privada, llega a empezar su turno y le dicen que vaya durmiendo al paciente del quirófano 3. Y resulta que ese paciente estaba anticoagulado y nadie había reparado en ello. No sé qué fallos hubo en la consulta de anestesia, qué fallos hubo a la hora de pasar al paciente, si se hizo un listado de verificación, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el hecho es que ese paciente se le hizo una anestesia general y cuando empezaron a operarle, creo que era de la boca, pues empezó a sangrar obviamente como un cochino. Entonces lo que yo pude percibir en mi transcurso a través del bloque quirúrgico es que cada vez que yo me encontraba con una persona, esa persona iba verificando y comprobando una vez más cosas importantes. Una cosa que me parece interesante es que cuando fui a dar los datos en admisión también pidieron que viniera mi acompañante, ¿no? Le tomaron nota del teléfono, del nombre, además le explicaron que en las pantallas donde ella tenía que esperar iba a ir saliendo el código mío, ¿vale? Y al lado iría saliendo pues mi localización, ¿no? Pues si estoy en Urpa, si estoy en el quirófano. Yo creo que he comentado en algún vídeo cómo nosotros, que no tenemos este sistema telemático, pero sí en cualquier cirugía larga, normalmente vamos a salir a avisar a los padres, ¿no? Cuando hemos terminado de canalizar las vías, que a lo mejor podemos tardar una horita o algo así, que se canalizan todas las vías, se coloca al paciente, se prepara todo y luego pues ya cuando se ha empezado la cirugía alguien sale, ¿no? E informa a los pacientes, oye, vamos a empezar la cirugía. Una vez dentro de la unidad me dieron una ropa para que me pusiera y me cambiara y guardara mis cosas en una taquilla. Esto está muy bien y es que en vez de ir solo con una batita, pues ya vas con normalmente vas como una especie de ropa interior más una bata. Esto cumple dos funciones, sobre todo la función de proteger la intimidad del paciente, ¿vale? Que se va a sentir mucho más a gusto, más seguro, ¿vale? En que todo su transcurso a través del bloque quirúrgico pues no va desnudo, ¿vale? O semidesnudo con una batita mínima. Y por otro lado, pues la bata que te ponen encima de esa ropa interior pues cumple la función de cierto aislante. Una vez que me puse la ropa y guardé mis cosas en la taquilla, pues ya me pasaron y me metí en la cama. En la cama me tapé bien, ¿vale? Porque está dándole vueltas a el tema de tratar de no enfriarme. Ya hemos hecho varios vídeos sobre normotermia y lo importante que es prevenir, ¿no? Que el paciente no haga una hipotermia, porque eso está más que demostrado, ¿no? Que va a impactar pues, sobre la cantidad de sangrado, el porcentaje de infección, etc. Idealmente, lo mejor sería que los pacientes los calentáramos incluso antes de pasar a quirófano, ¿vale? Que estuviéramos con una manta, ¿vale? Bien calentitos antes de pasarlos al quirófano. Pero bueno, por suerte, en el entorno de la Urpa, la verdad que la temperatura era agradable. Cuando llegué, la enfermera que me recibió, también muy amable, me tomó la tensión, me puso el pulso oxímetro, me volvió a tomar los datos, me volvió a confirmar identidad, alergias, fármacos, etc. Y al poco rato, pues ya vinieron a buscarme. Y aquí, nuevamente, otro punto muy interesante fue que el celador, antes de empezar a mover la cama, se detuvo, sacó sus hojas, miró y me preguntó que cuál era mi nombre completo. Esto me llamó la atención porque hace poco hemos tenido nosotros un reporte de un incidente en el cual un celador había traído a un niño que no era el que se le había pedido. Entonces, aunque no pasó absolutamente nada, el niño se devolvió y ya está, pero ahí tenemos una señal de que a lo mejor nuestros protocolos, etcétera, no eran lo suficientemente robustos y que a lo mejor teníamos que ser mucho más explícitos a la hora del traslado de los pacientes, ¿no? De que el celador confirme fehacientemente qué niño se está llevando. Bien, pues llegué al quirófano y efectivamente estaba mucho más fresco que la Urpa, ¿vale? Pero por suerte el equipo quirúrgico me estaba esperando ya con la manta de aire funcionando, ¿vale? Así que en cuanto llegué me pusieron en la cama, en la manguera con el chorro de aire caliente para que yo estuviera un poco más calentito mientras esperábamos hacer distintas preparaciones. Todo el personal se presentó, fueron muy amables, es verdad que yo iba un poco de recomendado y bueno, pues, pero la verdad es que el trato de todo el personal con el que interactué en el hospital, desde la persona que me atendió en admisión hasta el celador, todo el mundo fue muy agradable. Y eso yo creo que habla bien de la institución en general, ¿no? Si tú estás relativamente a gusto trabajando en un sitio, pues lo habitual es que transmitas que estás a gusto. Luego ya llegó el anestesiólogo, que es mi compañero de residencia y que ya me ha dormido en otras ocasiones, y que se nota las miles de horas de vuelo que tiene. Siempre que le he visto trabajando, pues es muy eficaz, es muy hábil, muy certero en todo lo que va haciendo. Por ejemplo, la vía, que yo me miré la mano cuando me la cogió, vi que no tenía prácticamente venas porque como siempre suelo tener las manos frías. Dije, a lo mejor me va a tocar un doble pinchazo porque no se ven muy bien y tal. Me pinchó a la primera sin ningún tipo de dificultad. Prácticamente no me dolió, la verdad. Esto es algo que hemos comentado en otros vídeos, ¿no? Cómo uno tiene que cuidar todos los primeros gestos que tienes con el paciente de manera que el paciente pues confíe en ti. Si le voy a canalizar una vía gorda,
pues oye, se la canalizo con anestesia local. A mí me pasa mucho en mi hospital con los niños, pues muchos adolescentes y preadolescentes vienen muy nerviosos con el hecho de que les tienen que pinchar. Pues les han pinchado muchas veces para analítica porque sean pacientes que se operan con frecuencia y vienen obsesionados con el miedo al pinchazo. Pues yo, por defecto, siempre duermo a todos los pacientes, ¿vale? Con gas. Tú le dices que le vas a dormir con una mascarilla y el paciente se relaja inmediatamente y ya tiene una sonrisa, ¿no? También me ha pasado a veces con pacientes adultos que tienen muy malas vías y que siempre que les sacan una analítica pues le tienen que pinchar 1000 veces. Pues oye, si tú te lo curras, ¿no? Optimizas todo para que al primer pinchazo le canalices la vía sin dolor, pues ese paciente ya confía en ti, ¿no? Y se relaja. Y ya os digo que mi compañero es sumamente hábil, ¿vale? Y me canalizó la vía así. Y esto es otra cosa que quería comentar, como procedimientos que son relativamente sencillos y que dominamos desde la residencia, como puede ser canalizar una vía periférica, una vía central, una arteria, intubar, etcétera, pues nos podemos quedar con el concepto de que ya lo sabemos, de que eso ya lo hacemos bien y que no tenemos que ir mejorándolo, si yo ya sé coger vías, ¿no? Tratar de decir, vale, yo ya domino mínimamente este procedimiento, intubar, yo tengo que fijarme y estudiar y practicar, ¿no? Hacer una práctica consciente para mejorar. Y no solo pensando en el momento, ¿no? Porque todo el mundo es capaz de pinchar y meter una cánula dentro de una vena. Eso lo puede hacer casi cualquiera. Pero ¿cuántas de esas cánulas que tú pinchas duran luego varios días? ¿Cuántas arterias que tú has canalizado? Si has canalizado, pero las has canalizado al 8º intento. ¿O cuántas vías centrales canalizas tú y cuántas se infectan? Como os digo, mi compañero fue yendo de una cosa a la otra, pam, 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 sin pausas ni dilaciones, ¿no? Estaba todo preparado y él iba avanzando en las cosas que iba haciendo. Todo fluía. Y esto es algo que yo os he mencionado mucho en los vídeos, lo tenéis específicamente en el vídeo Plug and Play Anestesia, ¿no? En el sentido en que tú te preparas toda tu canalización venosa, ¿vale? De manera que luego canalizas la vía y no paras para nada, ¿vale? Esto me pasa mucho a veces con los residentes, ¿no? Que creen que tienen la mascarilla preparada, o ellos llaman tener la mascarilla preparada a que tienen la mascarilla del número correcto, pero no la han abierto, no la han lubricado, no la han desinflado, no le han puesto la jeringa. Con lo cual, nosotros dormimos al niño, el paciente ya está dormido, ya se le ha canalizado la vía, y ahora nos cruzamos de brazos y esperamos a que prepare la mascarilla. Y pierdes allí un tiempo y te distraes y tu flujo de trabajo se interrumpe, ¿vale? Eso es lo que no debe ser. Tú tienes que tener todo listo, preparado, ¿no? De manera que tengo mi bis preparado, encendido y tal, plaf, todo listo en un segundo. Tengo mi vía, chin chin chun, con todos mis apósitos, todo está ahí, no tardo, todo funciona rápido, ¿no? Que es la experiencia que yo tuve, ¿no? Pam, pam, pam y a dormir. Por cierto que después de que me canalizó la vía, me miré la vía, porque claro, no podía no mirarla, porque siempre confirmo cómo está la vía canalizada y fijada, y vi que está pues bien fijada, ¿verdad? Y lo otro que me llamó la atención es que tenía puesta la pegatina en el sistema de bajada de suero, la pegatina de vía venosa periférica azul, ¿vale? Esto también habla muy positivamente de la institución en el sentido de que están cuidando la identificación de las vías. Es verdad que yo soy un paciente sencillo que solo voy a llevar una vía y tú podrías decir, pues oye, no hace falta que me identifiques la vía si solo tengo una, no hay posibilidad de equivocarme. Pero eso, en el fondo, a lo que me lleva es que algunas veces identifico y otras veces no identifico, ¿vale? Y eso lo he sufrido yo en carne propia. Como algunas veces no identifico, al final acabo no identificando y se me olvida. Entonces, en este sentido, yo creo que habla muy bien de la institución, que esa vía estaba marcada y que siempre marcamos todas las vías, porque así se deben hacer las cosas. Esa disciplina me parece muy correcta. Bien, pues como digo, luego me pusieron el bis y luego hicieron el checklist con el cirujano. Me preguntaron, confirmamos que era una hernia inguinal derecha, que llevaba antibiótico, bueno, y la identidad del paciente. Y luego ya me pasé a mi cama y me durmieron. Lo siguiente que recuerdo fue abrir los ojos ya en la URPA. Estaba otra vez en el mismo sitio de la URPA donde me habían dejado la otra vez, con la misma enfermera. Y en este sentido quería detenerme para comentar un tema que tiene que ver con la CAM Awake y la CAM Recall. La CAM despierto y la CAM recuerdo. Por ejemplo, tienes un paciente que está con el tubo puesto, ¿no? Y está medio despierto, ¿verdad? Porque tiene un sebo bajo, imagínate, ¿no? Y pues a lo mejor todavía no le has querido quitar el tubo por el motivo que sea, ¿no? Y el residente a lo mejor se estresa y te dice, oye, pero este paciente no se va a estar acordando de todo esto, de que estaba con el tubo y de cuánto ha tosido y lo que fuera. Olvidan que normalmente, aunque tú puedes estar en una CAM awake, vigil, con los ojos abiertos, moviéndote, tosiendo, etcétera, luego viene otra cosa que es la CAM
recall, la CAM de recuerdo, ¿vale? Que quiere decir que necesitas todavía eliminar un poco más de gas para que la otra parte del cerebro, que es la que va a fijar el recuerdo, esa necesita menos niveles todavía de gas o de anestesia dando vueltas, ¿vale? Por eso la mayoría de los pacientes, aunque tú les despiertas en el quirófano, la gran mayoría de ellos te van a decir que recuerdan o que lo primero que recuerdan es la URPA. La verdad que tenía bastante sueño, era como que se me caían los párpados, pero una vez que me fui espabilando un poquito y ya pude incorporarme un poquito, etcétera, la enfermera pues me leyó el informe, ¿verdad? Me dijo cuáles eran las cosas que salían en el informe, de las cosas que tenía que hacer, la cita que tenía que pedir, y también entre los papeles vi la gráfica de anestesia. Así que si queréis pasamos a revisar un poco cuál fue la anestesia. La anestesia fue una anestesia general, ¿vale? Más un tap block, más un cuadrado lumbar de regalo. La anestesia general fue una anestesia general muy convencional con gas y fenta, y propofol y midazolam para la inducción. En cuanto al bloqueo, ¿vale? El bloqueo TAP, la verdad que es muy agradable del punto de vista del paciente, es decir, tengo un EVA de 0 de 24 horas de duración. Ese bloqueo fue con ropivacaína y me dijo mi compañero que solo me había tenido que poner 10 mililitros, ¿vale? Esto está muy bien porque yo habría pensado que me habría tenido que poner más volumen. Este tipo de bloqueos interfasciales suelen ser bloqueos de volumen, con lo cual si tú quieres hacer un bloqueo bilateral, pues uno de los riesgos que vas a tener es que vas a estar poniendo mucha masa de anestésico local, ¿verdad? Entonces, en esos casos, pues tendrías que hacer dos cosas: o disminuir la masa de anestésico local, o sea, bajar la concentración, o poner la misma concentración y menos volumen, que sería en este caso lo que me hizo mi compañero, que solo me puso 10 mililitros, o usar algún coadyuvante, ¿no? Una posibilidad sería, por ejemplo, agregar a la solución adrenalina, ¿verdad? Para vasoconstreñir y aplanar la curva de absorción sistémica del anestésico local. Otra posibilidad sería usar menos anestésico local y agregar un coadyuvante como podría ser la dexmedetomidina, que ahora cada vez la estamos usando más en los bloqueos periféricos, para tanto mejorar la calidad de la analgesia como prolongar la duración. Pero es verdad que a lo mejor la dexmedetomidina en un entorno de CMA pues te puede dejar un paciente que te cueste echar para casa porque esté demasiado somnoliento. En cuanto a la antiemesis, recibí dexametasona 8 miligramos, hidroperidol 0,625, una doble profilaxis. Y en realidad, si lo pensáis, es una triple profilaxis en el sentido que llevo una anestesia regional muy buena. Entonces, siempre que incluyamos una buena regional que tenga analgesia para el posoperatorio, va a quitar buena parte de las náuseas y vómitos del posoperatorio, porque si yo tengo un EVA de 0 y no me duele nada, no me vas a tener que poner ningún mórfico, ¿vale? Que es una de las causas de que la gente vomite, ¿no? Una son los gases, etcétera, la misma cirugía, pero los opioides en el posoperatorio van a ser un ítem muy importante. En este sentido, os he dicho en otros vídeos la importancia de no quedarse con el concepto anticuado, ¿verdad?, de vamos a racionar los antieméticos a los pacientes, ¿vale? Clásicamente, pues los antieméticos eran un poco más caros. El ondansetron, cuando salió al mercado por primera vez, era carísimo, prohibitivamente caro. De hecho, no se usaba prácticamente en el quirófano, se usaba para los pacientes oncológicos exclusivamente porque era demasiado caro. Posteriormente fue bajando su precio y cada vez lo hemos ido usando más. Y actualmente no tiene patente, es un genérico y es infinitamente más barato. Pero eso llevó a que hubiera unos algoritmos, ¿verdad?, que decían, ¿no?, según cuántos factores de riesgo tenías para náuseas y vómitos, la cirugía que te habías hecho, etcétera, pues se te ponían más o menos antieméticos, ¿vale? Pero actualmente, en que los antieméticos son relativamente baratos o muy baratos y tienen un perfil de seguridad muy bueno, pues probablemente no tiene mucho sentido, ¿vale?, que siendo que los pacientes refieren las náuseas y los vómitos como lo peor que recuerdan del perioperatorio por encima del dolor posoperatorio, pues que tú raciones no tiene mucho sentido. Luego, aparte, también recibí ibuprofeno intravenoso, si mal no recuerdo, y magnesio. Entonces ahí tenéis pues un poco el estado del arte actual de la analgesia multimodal, ¿verdad? Que se ha extraído mucho pues del tema de la OFA, de los ERAs, etcétera. El usar, ¿no?, el potenciar toda esta analgesia multimodal, ¿no?, y llevarlo a su máxima expresión, en el cual pues muchos pacientes van a recibir magnesio, lidocaína intravenosa, por supuesto AINES, ketamina, dexmedetomidina, etcétera, ¿verdad? Hacemos un combo de fármacos que nos permiten que cada uno de ellos vaya disminuyendo dolor, inflamación, etcétera, y nos aseguren un perioperatorio mucho mejor. En la URPA me dieron tomar agua y luego me tomé un flan, y una vez que vieron que estaba todo bien, pues ya me mandaron para casa.
Al día siguiente recibí la llamada de la CMA, ¿vale? En que me preguntaron que qué tal había estado, si había tenido dolor, si había tenido náuseas. Y luego también me llegó un mensaje con un link para hacer una encuesta rápida, que la verdad que estaba muy bien diseñada porque la respondías muy rápido y fácil. Esto pues también creo que habla muy bien de la institución, ¿vale? Recordad que lo que no se mide no se gestiona. Yo puedo creer que hago las cosas muy bien, pero luego si viene la institución y me dice, mira, el 25% de tus pacientes vomitan y el 30% está con dolor de 5 al día siguiente. Eso es algo que normalmente todas las CMA suelen llevar bastante bien, es el preguntar, ¿no? y auditar a los pacientes, ¿no? De manera de poder cerrar el círculo de mejora. Bueno, pues yo creo que lo vamos a dejar aquí. Espero que os haya sido de utilidad o de repaso este vídeo. Si os ha gustado el vídeo, por favor, darle al like y suscribiros al canal para ver más vídeos como este sobre anestesia y seguridad en quirófano. Muchísimas gracias a todo el equipo quirúrgico que me atendió y a todo el personal del hospital. La verdad que fue un gustazo. Muchas gracias y os veo en el siguiente vídeo. Hasta pronto.